En Contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Guillermo Flores nos informa. El Parlamento, dominado por la dictadura sandinista, aprobó el cambio de régimen a 5 organizaciones no gubernamentales por no cumplir con los estatutos de organización sin fines de lucro. Las entidades son Asociación Española Nicaragüense, Asociación Club Terraza, Asociación Nejapa Country Club, Asociación Centro Ecuestre Cocibolca y Asociación Country Club de Chinandega. Este martes, el diputado sandinista Filiberto Rodríguez introdujo una nueva iniciativa de cancelación de personalidades jurídicas a 19 organizaciones, entre las que incluyó a la Fundación Internacional de Poesía de Granada y la Organización Nicaragüense de Agencias de Publicidad ONAP. Esta iniciativa se suma a la que presentó el 9 de mayo, donde propuso despojar de su personería jurídica a 25 asociaciones. La Cámara de Empresas de Comunicación para Mercadeo, ONAP, se pronunció a través de un comunicado señalando que la anulación de la personería jurídica no les afecta, puesto que desde el 11 de noviembre de 2019 la organización está inscrita en el Registro de Cámaras, Federaciones y Confederaciones Empresariales MIFIC, cumpliendo con lo establecido en la Ley 849, Ley General de Cámaras, Federaciones y Confederaciones Gremiales y Empresariales de Nicaragua. Por esta razón, señala que la anulación de la personería jurídica no perjudica el estatus y personalidad jurídica actual de la organización empresarial. El dictador nicaragüense Daniel Ortega nombró como nuevo embajador de Nicaragua en Honduras al ex diplomático y ex asesor presidencial Siddhartha Marín Arauz, después de que en diciembre de 2021 lo destituyera como embajador de Nicaragua en Cuba. Marín Arauz había sido nombrado embajador de Nicaragua en Cuba el pasado 24 de noviembre en sustitución del periodista argentino y nacionalizado nicaragüense Luis Cabrera González. No obstante, fue destituido el 6 de diciembre de ese año. El régimen nicaragüense ordenó al Poder Judicial enviar a casa por cárcel al secuestrado político y ex vicecanciller de Nicaragua, Víctor Hugo Tinoco, quien ha estado padeciendo graves problemas de salud, según confirmaron familiares a medios de comunicación. El ex vicecanciller de 69 años fue secuestrado el 13 de junio del año pasado por la policía sandinista, y luego la Fiscalía del régimen lo acusó por supuestamente conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional. Y en el ámbito internacional, una enorme polémica ha generado el anuncio del gobierno de Joe Biden de levantar una serie de restricciones impuestas a la dictadura de Cuba durante la administración de Trump, facilitando procedimientos de inmigración, transferencias de dinero y vuelos a la isla. El anuncio de Washington es el resultado de una revisión de la política hacia La Habana que había sido prometida por Biden al llegar a la Casa Blanca en 2021. Horas después que se conociera la flexibilización de medidas contra Cuba, se conoció que la administración Biden levantará algunas sanciones económicas contra Venezuela, entre ellas la prohibición a la petrolera estadounidense Chevron para negociar con la estatal PDVSA, para tratar de reactivar el diálogo entre la oposición y la dictadura venezolana de Nicolás Maduro. Así lo anunció un funcionario de alto nivel de la administración estadounidense durante una llamada con periodistas en la que explicó que el gobierno de Joe Biden toma esta decisión en respuesta a las conversaciones que están teniendo lugar entre el régimen y el gobierno interino de Juan Guaidó. Para Café con Voz, Guillermo Flores. Gracias, Guillermo, por tu resumen. Saludamos a Patricia Illescas, que nos manda un superchat. Gracias, Patricia. Abrazos y bendiciones para vos y toda la familia. ¿Cuántos me gusta llevamos, doña David? Cuéntame, por favor, para que la gente vea que estamos ahí, como decimos, taloneándolo. Dice doña David que llevamos hasta este momento 342 me gusta. Dele me gusta a Café con Voz y alcancemos juntos, en vivo, los 1500. Y celebrémoslo juntos. Qué día, ¿eh? Qué día. Este martes 17 de mayo. Como decía el reporte de Guillermo Flores, la administración Biden ha decidido flexibilizar restricciones a la dictadura cubana
y venezolana. Increíble. Lo irónico es que esto se da solamente horas después que la dictadura de los Castro, que ocupan al fantoche, al arlequín Díaz-Canel como una marioneta que supuestamente ejerce el poder, cuando son ellos los que están, cuando es Raúl el que está atrás, aprobó una reforma al Código Penal que legaliza mayor represión en contra de la población cubana, en contra de los periodistas, en contra de la sociedad civil. Es impresionante, ¿no? O sea, Raúl Castro le muestra un enorme garrote a la administración Biden, diciéndole, les voy a dar más duro ahora a los que se atrevan a ofender a mis funcionarios, a quienes agarren un centavo que no esté registrado, y a todas esas ONG que anden ahí buscando cómo desestabilizar a la dictadura que yo estoy siempre encabezando con este títere enfrente que es Díaz-Canel. Les enseño un garrote enorme y mucho más, un bate de campana 38 enorme, o no, un garrote como el que ocupaba el capitán Cavernícola, ¿verdad? Y le dice, aquí les voy a dar más duro. Y solo horas después, Washington anuncia que han sido suspendidas varias restricciones. Veamos cómo lo han informado las agencias internacionales. Joe Biden suaviza la política de Estados Unidos hacia Cuba y anuncia varias medidas en materia de viajes, remesas y vuelos. En las próximas semanas se restablecerán los vuelos comerciales más allá de La Habana, se suspenderán los límites a las remesas y se autorizarán ciertos tipos de viajes a la isla. Sin embargo, el turismo estadounidense en Cuba seguirá prohibido. La administración de Biden precisó que estas medidas tienen como objetivo ofrecer mejores oportunidades económicas a los cubanos, pero que para Estados Unidos sigue siendo prioridad el respeto de los derechos humanos y la liberación de los presos políticos en el país caribeño. Inmediatamente, figuras del Partido Republicano condenaron el anuncio. Alegan que Biden envió un mensaje equivocado al gobierno de Miguel Díaz-Canel. El gobierno cubano, por su parte, calificó las medidas como un paso limitado en la dirección correcta, aunque lamentó que Biden no haya eliminado el embargo económico que pesa sobre la isla desde 1962. El nuevo giro de timón de Washington hacia La Habana supone el levantamiento de algunas de las políticas que implementó el expresidente Donald Trump, férreo detractor del gobierno cubano. O sea, el canciller de la dictadura cubana dice que es un paso limitado pero en la dirección correcta. Sí que son cínicos, ¿no? O sea, ellos endurecen a lo interno de Cuba la represión. Biden equivocadamente, y si eso sin ninguna discusión, afloja, y resulta que el canciller cubano, el canciller de la dictadura es insuficiente porque todavía nos siguen llamando terroristas. Es la ironía, ¿no? Y la desfachatez de los criminales que tienen más de 6 décadas de estar aplastando las libertades y los derechos en la isla más grande de las Antillas. Dice Luciana Pérez, que es la portavoz en español de la Casa Blanca, que las medidas que ha decidido el presidente Biden son para proteger a los cubanos. ¿Ustedes lo creen? Yo no le creo. Escuchen. Según la Casa Blanca, las medidas anunciadas buscan apoyar al pueblo cubano. Después de las protestas de julio, el presidente y el equipo comenzaron a trabajar en qué se podía hacer para ayudar a las familias cubanas y a la comunidad cubanoamericana aquí en Estados Unidos. Pero las acciones pudieron haber ocurrido en el momento equivocado, según el senador demócrata y aliado de la administración Biden, Robert Menéndez.
Mientras el régimen de Díaz-Canel continúa su despiadada persecución de innumerables cubanos por participar en las manifestaciones pro democracia del año pasado, corremos el riesgo con este anuncio de enviar el mensaje equivocado a las personas equivocadas en el momento equivocado y por todas las razones equivocadas. Según la portavoz en español de la Casa Blanca, Luisana Pérez, la política hacia La Habana continúa centrada en la defensa de los derechos humanos. Nosotros seguimos condenando la cantidad de presos políticos que hay en Cuba y seguimos pidiendo por su liberación. Y los anuncios indican son medidas prácticas para abordar la situación humanitaria, aunque para el gobierno cubano son pasos limitados en la dirección correcta. Así lo indicó el canciller de ese país. La decisión no modifica el bloqueo, la inclusión fraudulenta en lista de países patrocinadores de terrorismo ni la mayoría de medidas coercitivas de máxima presión de Trump que aún afectan al pueblo cubano. Un grupo de republicanos liderado por los cubanos-estadounidenses Mario Díaz Balart y Marco Rubio catalogaron las acciones de la Casa Blanca como concesiones. En lugar de apoyar las súplicas de libertad del pueblo cubano mediante la diplomacia global y las sanciones contra sus opresores, la Casa Blanca de Biden está recompensando a la dictadura comunista más larga del hemisferio occidental, no solo con conversaciones de alto nivel, también suavizando las sanciones y aumentando los viajes. La Casa Blanca, por su parte, respondió que no eliminará entidades cubanas de la lista restringida del sistema de remesas y que la decisión no obedece a la presión que ejercen gobiernos como el de México para exigir la presencia de Cuba en la próxima cumbre de las Américas. Esto es totalmente separado. Jorge Agobián, Voz de América. Dice Luciana Pérez, la portavoz en español de la Casa Blanca, que ellos van a seguir condenando la violación de los derechos humanos. Las condenas no sirven de mucho, porque si con las sanciones y las restricciones no hubo cambio, más bien, de nuevo, horas antes se endurecieron las medidas para reprimir bajo un marco jurídico inventado a la disidencia cubana o a los opositores cubanos, pues entonces debo decir que hay un tremendo error en lo que se ha decidido. Y como decía el senador demócrata, y aquí vengo, porque aquí seguramente los simpatizantes del presidente Biden y de los demócratas pues saltan en su defensa, y con el derecho que tienen a defenderlo, yo tengo derecho a decir que está equivocado, y no lo digo yo nada más, lo dice un demócrata como Bob Menéndez, que dice, es un paso equivocado, en el momento equivocado, con las personas equivocadas, y por tanto todo está equivocado. No lo digo yo, lo dice Bob Menéndez, el presidente de la Comisión de Exteriores del Senado. Y agrego, leo algo más de lo que, porque en la nota solo se mencionó uno de los párrafos de la reacción de Bob Menéndez, pero ahora leo y profundizo sobre lo que él indica alrededor de este tema. Estoy muy perturbado de enterarme que el gobierno de Biden autorizará viajes en grupo a Cuba a través de visitas que siempre han sido equivalentes a turismo regular. Para ser claros, aquellos que todavía piensan que el aumento de viajes a Cuba fomentará la democracia en la isla, niegan la realidad de la situación insolentemente. Durante décadas, el mundo ha viajado a Cuba y nada ha cambiado. Durante años, los mismos Estados Unidos redujo absurdamente las restricciones de viajes con el argumento de que millones de dólares estadounidenses ayudarían a lograr la libertad en Cuba, y nada cambió. Y como advertí en aquel entonces, el régimen optó por reírse ante cualquier promesa de relajar su control sobre el pueblo cubano, y terminamos ayudando a financiar la maquinaria que sostiene su continua opresión. En resumen, dice más abajo, todas las falsas promesas de cambio en la isla nunca ocultarán la brutalidad de las propias palabras que el mismo Che Guevara señaló ante Naciones Unidas en 1964. Fusilamientos. Sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando. Ninguna frase sintetizará mejor la verdadera naturaleza de este régimen. Durante más de 60 años, las mareas del romanticismo hacia Cuba han ido y venido,
pero siempre se han estrellado con la fuerza contra las rocas de la dura realidad del pueblo. Hoy debe representar otro recordatorio de que debemos basar nuestra política en esa realidad, reafirmar el compromiso indiscriminado de nuestra nación de luchar por la democracia desde Kiev hasta La Habana y dejar claro una vez por todas que nuestro éxito se debe medir con libertad y derechos humanos y no con dinero y comercio. De nuevo, no lo digo yo, lo dice Bob Menéndez, que es senador demócrata, criticando la decisión del presidente Biden. Pero no paró ahí la cosa. Eso es en relación a Cuba. Horas después, nos enteramos que la administración Biden anunció el alivio de sanciones impuestas contra el régimen del criminal Nicolás Maduro. A cambio, oiga bien, Dios mío, de un compromiso de Maduro y su manada de ampones de participar en un proceso de diálogo en México con la oposición venezolana. Sí, señores, o sea, es una cosa realmente inverosímil, pero está pasando. Las medidas, oiga bien, incluyen la posibilidad de que la estadounidense Chevron negocie con la estatal PDVSA una reactivación de sus operaciones. Y aquí viene quizás la parte más oscura de esta noticia. También involucra el retiro del sobrino de Maduro, Carlos Eric Malpica Flores, de la lista negra del Departamento del Tesoro. Es decir, le levantan las sanciones al sobrino de la esposa de Maduro. El sobrino Malpica Flores es un exfuncionario de muy alto rango de PDVSA, acusado por la justicia estadounidense de recibir sobornos del empresario colombiano Alex Saab a cambio de que se le concedieran lucrativos contratos gubernamentales. Maduro, recuerdan ustedes, había suspendido el proceso de diálogo con la oposición, que no era otra cosa más que una mampara. Y entonces, en todo esto, lógicamente que el que sale peor parado de esto es Juan Guaidó. Juan Guaidó yo de Juan Guaidó decido esconderme en mi casa y no hacer nada más, no aparecer nunca más en público. Porque aquí lo han dejado como un pájaro pintado en la pared, literalmente. Y el pueblo venezolano que aspira a un cambio, definitivamente que ha recibido un golpe en la entrepierna, si fuera hombre, o en el pecho, si fuera mujer. Así de doloroso ha sido lo que ha ocurrido hoy también. Igual que los cubanos. Porque como dice Bob Menéndez, los cambios se deben de medir en relación a derechos humanos y libertades, no en base a comercio y dinero. Mejor no se puede decir. Y en el caso de Venezuela, pues lógicamente que al levantar las restricciones en contra de PDVSA y a liberar de las sanciones a el sobrino de Maduro, sobrino político, porque es sobrino de su esposa, Cilia Flores, este señor Carlos Eric Malpica Flores, entonces la señal es, déjenme decirle de manera clara, impunidad rampante. Dice Kenneth Castillo, en un superchat que le agradecemos: Luis, ahora entiendo por qué anda el tenor frustrado detrás de Washington. Es que estos andan buscando la oportunidad para pedir alto, entre comillas, a las sanciones. Luis, recuerda lo que hizo Obama con Cuba, y eso lo he visto replicado en las últimas horas en la mayoría de las redes sociales que he estado leyendo. Recuerdan a Obama aterrizando en La Habana, tratando de negociar con criminales, con delincuentes, con tramposos que jamás van a cumplir lo que prometen. Y como dice Kenneth, hay en Managua, Ortega, Murillo, el Vetusto,
la patibularia y toda esa camorra que ocupa el país por la fuerza están, como dice doña Dickel, frotándose las manos. Porque dicen, después vamos nosotros. Si en menos de 24 horas anunciaron esto de Cuba y Venezuela, pues nosotros venimos en camino. Eso es lo que voy a estar diciendo. Y llama la atención en ese sentido este tuit que ha publicado el ex embajador ante la OEA, Arturo Macfield, que habla casualmente de una negociación que apenas empieza. Vean ustedes lo que dice el tuit de Macfield. Parece que las pláticas no han terminado, apenas comienzan. Dictadura de Nicaragua tiene una nueva oportunidad de comenzar a liberar a algunos presos políticos. Todos son inocentes. Atentos, advierte el ex embajador ante la OEA, Arturo Macfield, alrededor de lo que está pasando. Por tanto, yo voy a esperar que información continúa soltando. Porque definitivamente algo ocurre en lo subterráneo en Nicaragua, porque no se van a quedar fuera de esta enorme concesión errónea de parte de la administración Biden. No se va a quedar fuera, o no pretenden quedarse fuera, Ortega, Murillo, sus chihuines y sus adeláteres. Definitivamente que no. Antes de seguir, quiero recordarles que el doctor Alfonso Oviedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau están esperando que usted marque el 305-613-6409. Sí, señor. Para que su problema legal migratorio esté en manos de los mejores. También puede escribirle a oviedo13@gmail.com. Encuentran soluciones donde los demás no encuentran. Y entonces usted debe poner su problema legal migratorio en manos del mejor equipo, que es el del doctor Alfonso Oviedo Reyes. ¿Cuántos me gusta llevamos, doña Dickel, para que la gente más o menos sepa cómo anda la cosa? Vamos a ver, dice doña Dickel, que va a revisar cómo ve el conteo de los me gustas a esta hora del programa transmitiendo en vivo. ¿Cuánto? 605 me gusta. Me parece que vamos un poquito lento. Vamos a subirle un poquito. Ustedes tienen los me gusta en sus manos. Denle me gusta a Café con Voz y juntos alcancemos los 1500 y más. Y no solamente Ortega y Murillo están frotándose las manos, sus compinches también. Y cuando hablo de sus compinches, no hablo de esa recua de cenutrios que se benefician del régimen directamente porque forman parte de esa mafia que es el Frente Sandinista. Hablo de los empresarios que han sido beneficiados por años y años, y a pesar de todo lo que ocurrió en el 2018 y más, la crisis estallada y cómo los ha estrujado, Ortega no ha llegado al punto de quitarles enormes concesiones que tienen, y por eso también piensan algunos de ellos en jugar pierna, otros claramente a favor de la dictadura, como es el caso del que fue electo por asuntos de jugada política y por tiempos, César Zamora, presidente del COSEP. Ese es un defensor de la dictadura y es defensor de negocios también de la dictadura, porque a él lo que le interesa es nada más hacer dinero, no le interesa nada más. Pero vean ustedes, este es un trabajo que hizo el equipo de Sin Autoridad, se llaman, que postean en sus redes Sin Autoridad. Pueden buscarlo en Facebook y pueden buscarlo en Twitter como Sin Autoridad Ni. Vean ustedes qué buen trabajo sobre lo que pierden los empresarios si Ortega se arrecha con ellos de verdad y les quita todas estas concesiones. El régimen de Daniel Ortega perdona más de $200 millones anuales en impuestos a los grandes empresarios nicaragüenses. Esto es parte de su política económica, en la que el gran capital recibe jugosas exoneraciones, mientras los ciudadanos pagan cada vez más impuestos.
Exoneraciones fiscales al gran capital en Nicaragua. Exoneraciones fiscales significa pagar menos impuestos. Los gobiernos otorgan estos beneficios a empresas privadas con el fin de contribuir a reactivar la economía del país y generar buenos empleos. Sin embargo, en Nicaragua, las exoneraciones han servido principalmente para enriquecer a los grandes empresarios. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo calculó que la presión tributaria en Nicaragua es aproximadamente del 17%. Es decir, de cada 100 córdobas que producimos, 17 pagamos en impuestos. Sin embargo, de estos 17, los ciudadanos pagan 15 y las grandes empresas apenas 2. En la práctica, el subsidio a las grandes empresas sale de los bolsillos de los ciudadanos. Vamos a explicar cómo sucede con un ejemplo. La Ley de Turismo 306. Esta ley perdona todo tipo de impuestos a los inversionistas. Los dueños de complejos turísticos, como Guacalito de la Isla, no pagaron impuestos por ninguno de los materiales de construcción ni decoración de este lujoso hotel. También son exonerados de los impuestos que sus propios clientes paguen por las habitaciones, las bebidas y alimentos que consumen. Como Guacalito vende propiedades, algunas por hasta más de $3 millones, este complejo tampoco paga ningún impuesto por realizar estas transacciones millonarias de compra y venta de propiedades. Esto es completamente legal. Los dueños de Guacalito, encabezados por el multimillonario Carlos Pelas, no están violando ninguna ley. Todos estos beneficios extraordinarios están en la Ley de Turismo. El régimen de Daniel Ortega no es el único que ha otorgado este tipo de exoneraciones. La Ley de Turismo, por ejemplo, tiene más de 23 años de haber sido aprobada. Está vigente desde el gobierno de Arnoldo Alemán. Daniel Ortega amplió los beneficios de las exoneraciones para enriquecer a los grandes empresarios. A cambio, exigió a los grandes empresarios apoyo en sus decisiones políticas, como su ilegítima reelección presidencial. Aunque la rebelión de abril de 2018 fracturó esta alianza, los beneficios fiscales continúan intactos. Ni Ortega ni los políticos de oposición hablan sobre revisar esta política de exoneraciones. ¿Por qué? Gran trabajo de Sin Autoridad, que nos pone clarísimamente que está en juego cuántos millones, cuántas decenas de centenas de millones están en juego si estas exoneraciones, si estas preferencias son quitadas de un momento a otro. Eso es lo que pasa en Nicaragua. Y es por eso que miras a algunos jugando piernas, que sí, que no importa que esté Chanito Aguirre secuestrado, que no importa que esté Mike Healy, que no importa que esté Álvaro Vargas. Bueno, y ahí, ni modo, mano. Tenemos que seguir adelante y no podemos poner en juego semejante cantidad de plata que no. ¿Qué les parece? Increíble, ¿no? Buen trabajo de Sin Autoridad. Pueden buscarlos como Sin Autoridad en Facebook y pueden también buscarlos como Sin Autoridad ni en Twitter. Hace unos días se conoció por medio del diario La Prensa la salida de la ex compañera de vida de Rafael Ortega Murillo, Yadira Letts, de Nicaragua. Yo les dije que estaba fuera de Nicaragua. Y la prensa decía que estaba en Panamá. Hoy, el diario La Prensa, en aquel momento yo dije, ¿dónde está? Esa es una gran pregunta. Hoy, el diario La Prensa dice que Yadira Letts se encuentra ahora en Estados Unidos. Citan una fuente oficial, pero no dicen qué fuente oficial es. Lo mismo pasa con Confidencial. Debo deducir que se comunicaron con alguna fuente del gobierno panameño que pidió no ser citada.
porque dicen que se encuentra en Atlanta, acá en Estados Unidos. Esto es lo que ha publicado la prensa hoy, ¿verdad? 17 de mayo, en donde indica que Yadira Letts y sus hijas, Ariana y Livia Ortega Letts, se encuentran en Estados Unidos, país al que habrían llegado el 9 de mayo pasado procedentes de Panamá. La salida de Letts fue confirmada por fuentes oficiales. Ese mismo día, dice, 9 de mayo, la prensa informó que la nuera de Daniel Ortega y Rosario, la ex nuera en este caso, de Daniel Ortega y Rosario Murillo, habría abandonado Nicaragua y se encontraba en Panamá con 2 de sus hijas biológicas, nietas de la pareja presidencial, con intenciones de no retornar al país. Eso es lo que dice la prensa. Nosotros hemos escrito a Migración de Panamá. A esta hora no tenemos respuesta todavía de este asunto. Estamos haciendo nuestra averiguación. La prensa lo dice Confidencial, citando una fuente oficial que no develan quién es. Nosotros estamos periodísticamente buscando el dato. Y la especulación otra vez gira alrededor de este personaje, por lo que significa, ¿no? Conoce el teje y maneje de las empresas DNP Petronic, Zanzíbar y otras menudencias de los crímenes cometidos en un lavado de dinero y en un enriquecimiento ilícito de la familia dictatorial en el poder. Entonces dicen, si está en Estados Unidos o se ha decidido a abandonar el barco de esa dictadura nefasta, criminal, sangrienta de Nicaragua, corrupta, o es parte de todos estos movimientos que estamos viendo en Cuba, Venezuela, y ha venido acá, si es cierto, como señala la prensa y Confidencial, que está en Estados Unidos, o anda en un proceso entonces de negociación para ver por dónde podría ser la cosa, lo que le daría algún tipo, y dejo en el ambiente la duda, algún tipo de continuidad a lo que inició supuestamente en algún momento el tenor frustrado, también lavador de dinero, Laureano Ortega Murillo. La pregunta sigue siendo válida hasta esta hora, por lo menos. ¿Dónde está Yadira Letts? ¿Y cómo fue que Letts salió de Nicaragua sabiendo los dictadores, y particularmente Rosario Murillo, que es la que controla absolutamente todo, que ella, al salir del país, se convertía en una pieza fundamental para conocer las profundidades de la corrupción y el manejo ilícito, tanto de la cooperación venezolana, más de 5.000 millones de dólares, como de todo el maneje, el teje y maneje de las DNP Petronic, de Zanzíbar y otros negocios que hasta ahora no se conocen, pero que efectivamente existen. Yadira Letts debe tener en su haber, de alguna manera, creo yo, documentos que comprometen enormemente a los dictadores. Y es importante, por tanto, saber qué es lo que decidió hacer ella. Porque la especulación de nuevo se mantiene. ¿Está aquí para colaborar con las autoridades estadounidenses? ¿O está aquí negociando? Si es que está aquí, ¿verdad? Estamos esperando que nos diga Migración de Panamá la información. ¿O es que está aquí negociando
el tema de sanciones, un acercamiento con la dictadura. Me está mandando acá doña Deikel la información que acabamos de recibir. La información que nos acaba de llegar de Migración y Extranjería de Panamá dice lo siguiente. La señora Letts está en la lista de pasajeros que abandonaron el país el 9 de mayo en el vuelo Delta número 1810. Oiga bien, esto no lo tienen los otros medios, ¿eh? Esto te lo estoy diciendo yo acá, en Café con Vos. Acompañada de sus hijas Ariana y Livia Ortega Letts. El vuelo 1810 de Delta Airlines despegó a las 3:48 p.m. del 9 de mayo con destino a la ciudad de Atlanta en Estados Unidos. Lo repito, y esta información no la tienen los otros medios. Doña Deikel me está remitiendo el correo. No puedo poner el correo porque la fuente tengo que protegerla también, porque es bajo condición de anonimato, pero le estoy dando datos de lo que nos están enviando. La señora Letts salió de Panamá en el vuelo de Delta Airlines número 1810 a las 3:48 de la tarde del 9 de mayo, acompañada de sus hijas, no saben que son sus hijas, pero acompañada de los pasajeros Ariana y Livia Ortega Letts. ¿Hacia dónde? Hacia Atlanta, Estados Unidos. Así que les doy, como diríamos en el buen argot periodístico, la primicia. Yadira Letts efectivamente se encuentra en los Estados Unidos. 9 de mayo, 3:48 de la tarde, en el vuelo 1810 de Delta Airlines, acompañada de sus hijas Ariana y Livia Ortega Letts. Ahora la pregunta no es dónde está Yadira Letts, porque está en Estados Unidos, confirmado por una fuente de migración de Panamá que nos ha respondido muy amablemente, y le agradezco porque sé que esa persona nos está viendo. Le dije que nos viera para que viéramos la responsabilidad con la que manejamos la información que nos da. Ya confirmamos entonces que sí, efectivamente está acá. Ahora la pregunta no es dónde está, la pregunta es qué hace Yadira Letts en los Estados Unidos. Vamos a estar lógicamente atentos y dándole seguimiento a esta información en detalle y además con mucho cuidado, porque la especulación alrededor de esto es mayúscula. Hay quienes preguntan en el YouTube y en el Facebook, y no es que estaba sancionada. Parece que la sanción aplicada al lavador de dinero, al delincuente Pay Ortega Murillo, no la alcanza a ella porque casados no estaban. Eran pareja en unión de hecho estable, como se le llama, o juntados. Y en el 2019, antes de que ocurriera lo de las sanciones, ya se habían separado. O sea, cuando llegaron las sanciones tenían quizás un año y más, tal vez, de estar separados. Por tanto, podría explicar eso. No estoy diciendo que es verdad. Estoy tratando de explicar el tema de por qué, si ya está aquí, porque es realmente
es muy extraño que ella esté aquí. Es muy extraño que ella esté aquí. Vean lo que nos está enviando la fuente en Panamá. Esa es la ruta del vuelo que llevó desde Panamá hasta Atlanta, ¿verdad? A Yadira Letts, la ex compañera de vida de Rafael Ortega Murillo. Ahí tiene todo el detalle. Vean ustedes. El Boeing 737-832, DL-1810, ¿verdad? De Delta. Ahí ustedes lo ven. 3:41. Y ahí está la trayectoria. No lo vio en otro lugar. Lo vio acá en Café con Voz. Cualquier cosa que se agregue a lo que ya está escrito, lógicamente que ha salido de este programa. Y le agradecemos eternamente a la fuente que ha confiado en nosotros, porque le dijimos, parece que tenía referencia, porque hay un nicaragüense que trabaja en el aeropuerto, que fue el que nos ayudó a llegar hasta ahí, hasta esa fuente. Y le agradecemos muchísimo. Esperamos que la manera en la que hemos tratado la información hasta esta hora sea la que corresponda con la fineza que ha tenido la persona que nos ha ayudado con este dato particular. De nuevo, ahí lo tienen ustedes en pantalla. Solamente en Café con Voz lo ha visto. Yadira Letts salió el 9 de mayo a las 3:48 p.m., 3:41, perdón, p.m., desde Panamá hacia Atlanta. Esto que tiene en pantalla usted es el recorrido, o la trayectoria, mejor dicho, del avión de Delta Airlines, el 1810 del Boeing 737-832, que la trasladó desde Panamá hacia los Estados Unidos. ¿Qué hace Yadira Letts acá? Vamos a estar atentos, dándole seguimiento a esta información que lógicamente es de enorme valía por el conocimiento que tiene ella de los vericuetos que desde la dictadura se orientaron para todo este proceso por el cual fue sancionado Rafael Ortega Murillo. Ahí se los dejo. De nuevo, el detalle y la confirmación de verdad se las acabo de dar aquí. Y gracias a la persona que nos ha apoyado con el dato. Por otro lado, y para ir cerrando los comentarios y para entrar con mi invitado, una buena noticia del día es que Víctor Hugo Tinoco ha sido trasladado al régimen de arresto domiciliario. Su hija confirmó, ¿verdad? Su hija confirmó que Víctor Hugo se encuentra en su casa desde ayer por la noche. Y a nosotros, pues lógicamente que nos alegra como nos alegró que trasladaran a Mauricio Díaz, a José Palé y a cada uno de los secuestrados políticos que están viviendo un calvario, sobre todo los que son adultos mayores, ¿verdad? Y que padecen de enfermedades terribles o que han iniciado a padecer de enfermedades terribles en las ergástulas del régimen Ortega y Murillo. Dice Ángel Orozco que al nicaragüense lo pueden correr. No. ¿Cuántos nicaragüenses trabajarán en el aeropuerto de Panamá? ¿Ustedes se imaginan? Desde el 2018
ha viajado tanta gente para Panamá y se ha ubicado en diferentes posiciones. No se preocupen, no se preocupen. Tenemos certeza de que la persona que nos dio la información está tranquila y que han confiado en nosotros. Así que tranquilos, no se preocupen. Gracias por el dato, sí. Así que les decía que Víctor Hugo Tinoco está en su casa. ¿Cómo estará Víctor Hugo de mal? Estaba, según la última la visita que tuvieron sus familiares, estaba blanco como un papel. ¿Usted se acuerda? Póngame las imágenes de doña Dickel, por favor, de Víctor Hugo. Víctor Hugo no es un hombre blanco, es un moreno. Pero la falta de sol, lo lánguido que está y padeciendo de diferentes enfermedades, lo ha puesto pálido y parece que vulnerable a cualquier tipo de infección que puede tener como resultado que pierda su vida. Debo decir, como dije con otros, esto no hace menos cruel a la dictadura. Porque ni Víctor Hugo, ni ninguno de los que están ahí, ninguno de los que están ahí han cometido delitos. Ninguno. Y por tanto, esto no es un gesto humanitario. Esto es porque no quieren que ocurra lo mismo que Hugo Torres, que perdió la vida casualmente en las ergástulas del régimen. Sí, señor. Sí, señor. Así que bueno, por lo menos Víctor Hugo, ojalá y que no pase nada con él, porque hay gente que está muy, muy golpeada y que a lo mejor ha comenzado a padecer cosas que nunca en su vida se imaginó, casualmente producto del encierro. Y cierro mis comentarios con el terrorismo legislativo que sigue, ¿no? Yo les dije que todas las ONG en Nicaragua están listas. Cuando en abril 6 se publicó la ley 1115 o 1115 que derogó la antigua ley relacionada con las ONG, todas están listas. ¿Qué es lo que hacen? Solamente ilegalizarlas. A gusto y antojo de Ortega y Murillo. En este caso, entre los que están decapitados, está el Festival de Poesía. Rosario Murillo odia a la gente del Festival de Poesía porque nunca se abrieron para que sus poetas menores o sus poetas adulones, los poetas de la dictadura, entre comillas, participaran en el evento. Entonces, siempre los odió y además en el Festival de Poesía, en el carnaval y todo, hacían alegorías y burlas, sátira de la dictadura y eso no lo perdonó jamás. Ahora ya decidió que se lo vuela, como decimos popularmente en Nicaragua. Y lo otro es la ONAP, ¿no? La Organización Nacional de Agencias de Publicidad, que también está en la lista, pero la ONAP emitió este comunicado porque parece que la dictadura no sabe y eso no va a tener como resultado que no los persigan. Pero aquí está la ONAP aclarando que no son una ONG. Vean ustedes. La Cámara de Empresas de Comunicación para Mercadeo, ONAP, se permite informar que estamos inscritos en el registro de cámaras, federaciones y confederaciones empresariales MIFIC desde el 11 de noviembre de 2019, cumpliendo con lo establecido en la Ley 849, Ley General de Cámaras de Federaciones y Confederaciones Gremiales y Empresas y Empresariales de Nicaragua. Dejamos de ser una asociación para convertirnos en cámara. La ONAP, que estuvo inscrita en el registro y control de asociaciones del Ministerio de Gobernación bajo el número perpetuo 1262, dejó de funcionar desde el pasado 11 de noviembre del 2019, por lo que la cancelación de esa asociación registrada en Gobernación no perjudica en nada el estatus y la personalidad jurídica de la ONAP vigente, publicada en la Gaceta 187 el día 2 de octubre del 2019. Déjenme decirle a la gente de la ONAP que es bien que aclaren, pero lamentablemente si ya los tienen en la mira, estén donde estén inscritos, los van a ir a buscar. Vamos a la pausa. Antes, envío 2224, donde vos mandás envíos de documentos, de paquetes, de remesas a Nicaragua, a Centroamérica, América Latina y el Caribe. Hágalo a través de la mejor agencia de envíos, que es 2224. Entonces, entre a sus redes sociales y encuentre ahí promociones, rifas y los premios que usted puede ser uno de los grandes ganadores, solamente trabajando de cerca en los envíos hacia Nicaragua en la agencia donde vos mandás, envíos 2224. Antes de ir a la pausa también, doña Dickel, mañana vamos a transmitir, y esténse atentos,
un conversatorio sobre lavado de dinero, que tiene que ver con las ONGs, con esto que están haciendo, este terrorismo legislativo, acusando a las ONGs de lavado de dinero. Esto es importante que ustedes estén pendientes de la transmisión. Lo haremos por nuestras redes, ¿verdad? Por el canal de YouTube, por el Facebook también, para que estén pendientes sobre este conversatorio que se va a dar a partir de las 9 de la mañana, hora de Nicaragua. Ven ustedes, nueva ley de ONG en Nicaragua, cómo se vincula con el lavado de activos y qué podemos esperar. Los panelistas, Amaru Ruiz de la Fundación del Río, Enrique Sáenz, economista y analista político, y Uriel Pineda, abogado especialista en derechos humanos. Mañana, 9 de la mañana, hora de Nicaragua, a través de las redes de Café con Voz. Los invitamos de parte de la red Activos, Red Centroamericana por la Prevención del Lavado de Activos. ¿Cuántos me gusta? Llevamos, doña Deikel, cuénteme para decirle a los amigos, ¿cómo anda la cosa? Dice doña Deikel que llevamos 916, hay que subir a 1000 y a 1500. A la vuelta de la pausa, el profesor Eduardo Gamarra, catedrático del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida, la Cumbre de las Américas y el ajedrez político de la región. Vamos a la pausa y ya regresamos. Para promover elecciones democráticas, Nicaragua necesita renacer. Renacer es la ley de reforzamiento de la adherencia de Nicaragua a las condiciones para la reforma electoral de 2021. Entró en vigencia el 11 de noviembre del 2021 con la firma del presidente Joe Biden. The Renacer Act sends a clear message to Ortega and to Murillo that your time is up. It was a significant piece of legislation that pushed the Nicaraguan regime for freer, fair elections and conditions on the ground for the opposition to be able to organize. Para ello, la ley Renacer establece sanciones dirigidas a aquellas personas que han obstruido el establecimiento de condiciones necesarias para la realización de elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua. ¿Quiénes son candidatos a las sanciones? Funcionarios del gobierno del presidente Daniel Ortega, familiares del presidente Daniel Ortega, miembros del alto rango de la Policía Nacional de Nicaragua, miembros de alto rango de las Fuerzas Armadas nicaragüenses, miembros del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, funcionarios del Banco Central de Nicaragua, miembros del partido y funcionarios electos del Frente Sandinista de Liberación Nacional y sus familiares, particulares o entidades asociadas con negocios involucrados en transacciones corruptas con funcionarios en el gobierno del presidente Daniel Ortega, su partido o su familia, personas señaladas como participantes en actos de corrupción pública en Nicaragua. Al 9 de marzo del 2022, Estados Unidos ha aplicado 51 sanciones a personas allegadas al régimen de Ortega y 9 a entidades estatales y empresas de la familia Ortega Murillo. Los y las nicaragüenses pueden documentar los hechos de corrupción y de violencia estatal y paramilitar en sus comunidades e instituciones del Estado. Envía anónimamente esta información a organizaciones comprometidas con la recuperación de la democracia en Nicaragua y el respeto de los derechos humanos. Nicaragua Actual. Café con Voz. Voces en libertad. Nicaragua investiga. Abuenica. Acción penal. Expediente abierto, expediente público. Juntos hagamos renacer a Nicaragua. Hola amigo, ¿quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita, denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café.